Vamos a ver, el objetivo básico de la charla va a ser plantear una teoría del todo, no la teoría al uso, la teoría que se conoce tradicionalmente, la teoría científica, sino una teoría filosófica, y para ello creo que es necesario hacer un recorrido por todo el conocimiento y plantear tres objetivos secundarios. Tenemos que hacer una fundamentación básica, encontrar un aparato axiomático y una clasificación noseológica, y a partir de ahí implementar estos elementos tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales, relacionar esta teoría esta teoría de los fundamentos básicos de la naturaleza con los principios y las teorías de la escuela austríaca, que me parece muy importante. Yo no solo creo que se puedan superar las divisiones, sino que se deben superar las divisiones, y ya no solo entre la ciencia, sino entre la ciencia y la filosofía. A mí no me gusta nada el maniqueísmo que hay entre filósofos y científicos, los filósofos achacando o afeando el método científico, diciendo que existe un problema de la inducción, y tampoco me gusta ese comportamiento de los científicos tratando a la filosofía como si fuera una especie de pseudociencia. Yo creo que son dos herramientas fundamentales que se complementan y que integran una visión del mundo verdaderamente general, y a partir de ahí tenemos que elaborar todas las teorías, sobre todo las teorías básicas que se basan en principios básicos. La teoría darwinista es una teoría, desde mi punto de vista, maravillosa. Hace años yo estudié la carrera de biología, y yo cuando conocí la teoría de la evolución me quedé fascinado. Realmente cobra sentido toda la naturaleza cuando entiendes la teoría evolutiva. Es una teoría que es omnicomprensiva, pero lo que debemos entender es que nos está hablando de unos principios básicos que se pueden aplicar a todas las cosas, a toda la naturaleza, a todos los seres vivos, a todo el funcionamiento de la naturaleza. Pero tenemos que entender también que no habla de predicciones concretas, no se refiere a qué pasará o cómo evolucionarán las especies de aquí a 100 o 1000 años. Hablamos solo de principios, y en cuanto que hablamos de principios sí que es una teoría omnicomprensiva. Pero después podemos hacer predicciones, podemos decir más o menos cómo evolucionan las especies, pero no acertar de forma precisa, eso no lo podemos realizar. En este sentido sí que tendría límites, porque en realidad todo el conocimiento tiene límites, todo el conocimiento tiene unos límites y debemos ser conscientes de ellos. Pero cuando tratamos y cuando hablamos de principios básicos, los principios básicos sí que se pueden aplicar a todas las cosas, y ahí podríamos decir que no existen límites cuando tratamos los principios básicos y los queremos implementar en todas las ciencias. En principio tenemos que entender que un sistema axiomático es un sistema no que lo explica todo, no que lo comprende todo, sino que plantea unos principios básicos, unas cualidades de la naturaleza básicas que se pueden aplicar a todas las cosas. Esto no quiere decir que lo podamos comprender todo. Para empezar tenemos que implementar después esos principios básicos, y después habrá muchos sistemas complejos que no podamos llegar a conocer nunca. Tenemos que ser conscientes, como he dicho antes, de que existen límites, y este es un error muy frecuente cuando hablas de teoría del todo. La gente puede interpretar esto como que estás intentando conocerlo todo, eres pretencioso, eres arrogante, buscas un conocimiento ilimitado. Y en ese sentido yo no para nada estoy de acuerdo. Es algo muy sencillo, es plantearte unos principios básicos y a partir de ahí aplicarlo a todas las cosas, a todas las entidades que existen, digamos, en el universo. Y eso se puede hacer porque es algo sencillo, porque los principios son básicos y sencillos. La falsación entra dentro de la ciencia, dentro del ámbito fáctico. La filosofía, los principios absolutos, no son principios de la ciencia, son principios son apodícticos, sencillos, simples, y entonces no entran dentro de la falsación. La falsación es el método científico. De lo que yo estoy hablando es del método filosófico, de partir de unos principios básicos y a partir de ahí deducir unas implementaciones lógicas. La falsación es un modo de llamar al método científico. Lo que hizo Popper fue hablar sobre lo mismo que ya se estaba haciendo en la ciencia. La demostración, al final la falsación es una forma de llamar al método científico y a la demostración, con una serie detallando que no podemos. Lo que viene a hacer Popper es que la ciencia es falsable porque las teorías que se demuestran siempre van a cambiar, siempre van a cambiarse, siempre van a evolucionar, siempre van a abarcar más fenómenos, y él quería incidir en esta cualidad,
que no podemos llegar a elaborar una teoría realmente general, porque en la ciencia siempre vamos hacia una generalización mayor y siempre tenemos un lastre por las condiciones de partida, que siempre nos basamos en los hechos concretos y siempre tenemos que analizar los hechos concretos para ir generalizando más. De lo que yo hablo son de principios básicos, yo no hablo de la inducción, no hablo de la ciencia, hablo de la metafísica entendida, la metafísica racional, y de la filosofía, de principios deductivos, de principios absolutos, simples y sencillos, y a partir de ahí deducir una serie de implicaciones. Son dos métodos distintos y hay que diferenciarlos, identificarlos y clasificarlos correctamente para poder entenderlo y no mezclarlos. O sea, no podemos hablar de falsación cuando estamos hablando de filosofía. Bueno, es que los relativistas no sé cómo pueden convencer. Es muy difícil convencer a una persona. La verdad que el relativismo surge en cierta medida de olvidarse y de ningunear los principios más básicos, el concepto de ser, el concepto, y el propio concepto de principio. En este sentido, hacen un poco lo mismo que hacen los socialistas. Los socialistas vienen a trocar el principio básico de la naturaleza, que es la individualidad, el individualismo, que en la charla es del donde quiero partir, y lo trocan por el colectivismo. Hacen ese cambio, entonces en este caso vienen intentan refutar, por eso es el mayor error que puede cometerse, ir en contradecir el principio más básico de la naturaleza, se convierte en el mayor error que puede darse. Y los relativistas y muchas corrientes posmodernas filosóficas hacen una cosa parecida. En vez de cambiar un principio por el principio antagónico, en vez de cambiar el individualismo por el colectivismo, lo que hacen es ningunear el principio básico y olvidarse del ser, y cometen el error, cometen lo que yo llamo la falsa identificación entre la gnoseología y la metafísica. En vez de hablar de metafísica, en vez de hablar del ser, en vez de centrar la atención sobre el ser y sobre los principios básicos, se lían hablando del lenguaje, de los métodos, del marco, del contexto, y eso es gnoseología. Ahí no vas a encontrar principios básicos. Los principios básicos los encuentras en la metafísica, y hay que saber identificar estas dos ramas fundamentales y troncales de la ciencia racional y del conocimiento. No, el marco importa, claro que importa. Nosotros tenemos que partir de unas herramientas, tenemos que partir de la gnoseología y saber qué herramientas vamos a usar, pero ese es el camino para alcanzar los principios, o para partir de los principios en el caso de la filosofía. Pero los principios en sí se encuentran dentro de la metafísica, y si te olvidas del ser, te estás olvidando de los principios básicos y te lías a hablar que sí. El lenguaje, le dan demasiada importancia al tema del lenguaje, le dan demasiada importancia a los marcos, y entonces ahí empiezas por una deriva en la que acabas en el relativismo o en el pseudo-relativismo. Esta es una equivocación que se comete con frecuencia. Cuando a mí me ha pasado a veces, cuando planteas que tú estás abordando temas de metafísica, enseguida lo relacionan con la religión. No tengo nada, yo soy ateo o agnóstico, una mezcla de ambos, no sé muy bien, pero bueno, en principio yo no soy creyente y en ningún momento me he planteado la visión, o sea, partir de conceptos de Dios o hacer una especie de teología, una teodicea que combine, como hizo Santo Tomás de Aquino, que combine la razón y la fe o la creencia en una divinidad. No, para nada. A mí me parece, yo lo que reivindico es lo que ya intentó hacer Husserl, que era reivindicar una filosofía rigurosa, una filosofía racional. Yo creo que existe una filosofía racional y que es una herramienta, forma parte del material que tenemos para conocer la realidad. Por un lado está la ciencia, yo me he formado en la ciencia, yo he investigado, a mí la ciencia me parece una herramienta fundamental, pero no podemos olvidarnos de la filosofía, son las dos patas, son los dos caminos para conocer la realidad. Y en ese sentido, pues es importante que abordemos los dos aspectos. Investigación, esto es simplemente pensar sobre la realidad y pensar sobre las cosas. Yo más bien he sido autodidacta, me he formado leyendo, me he formado buscando. Yo siempre he tenido un ansia por encontrar elementos básicos, principios básicos en la naturaleza y conceptos básicos a partir de los cuales pudiera partir. Y digamos, la filosofía, el amor a la sabiduría, es algo que lo lleva siempre, es una forma de vida.
Leí una vez una cita en un libro de Ortega, en la cual se decía que, no sé si era Ortega el que le decía o lo refería de otra persona, que decía que el filósofo construye un palacio de ideas y vive en una choza. Entonces es un poco eso, a lo mejor tú sacrificas muchas cosas de tu vida para dedicarlo al pensamiento, porque esto requiere tiempo y dedicación, y después, pues bueno, eso no lo puedes dejar de lado de la noche a la mañana, es una forma de vida la filosofía. No hay otra forma de plantearte las cosas en el momento en el que buscas pues eso, conocer las cosas, conocer la realidad. Yo, en principio, desde ya en la universidad, y cuando bueno, pues me planteé, me interesé por las ciencias naturales, en principio me interesé por las ciencias naturales, y me fascinó la teoría de la evolución, y pues quería buscar, rondaba en mi cabeza la idea de entender lo que era la vida, el concepto de la vida, lo que era la vida en sí. Ya no solo la teoría de la evolución explica los seres vivos, cómo progresan, cómo se adaptan, pero me rondaba en la cabeza la idea de poder diferenciar entre la vida, la materia orgánica y la materia inorgánica, ir un poco hacia conceptos más fundamentales, porque a mí me parece que la teoría debajo de la teoría de la evolución y debajo de esas ideas subyace, o yo intuía que subyacía unos principios básicos que después he intentado elaborar, y después, cuando ya me han atraído las ciencias sociales también, pues creo que he encontrado ahí una base también para poder relacionar eso y crear una teoría verdaderamente general y unos conceptos axiomáticos. El libro que más me ha influido a nivel científico, cuando yo leía divulgación científica, es El gen egoísta de Richard Dawkins. Y después, al cabo de unos años, me interesé por las ciencias sociales, y yo empecé leyendo a Hayek, y cuando leía El orden espontáneo y leía todo lo que él escribía, pues me quedé realmente fascinado, y vi ahí una relación entre ambos mundos y entre ambos campos. Pero bueno, ha habido muchos libros que me han podido influir, pero vamos, esos dos son los básicos.